Después de la muerte de mi hijo, su esposa, con un brillo extraño en los ojos, declaró con orgullo: «Ahora que el saco de dinero está muerto, voy a heredar 100 millones de dólares, y tú, viejo pensionado, te quedarás con los bolsillos vacíos». Se rió como si hubiera ganado la lotería, imaginando venganza por todas las ofensas que creía haber recibido. Pero cuando el abogado entró a leer el testamento, sus palabras: «Fuera. Usted no tiene nada que hacer aquí», convirtieron su supuesto triunfo en un abismo de justicia, donde la traición se transformó en vergüenza. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El teléfono destrozó mi mañana como un ladrillo atravesando un cristal. Estaba de pie junto a la encimera de la cocina, con el café a medio camino de mis labios, viendo cómo la luz de marzo avanzaba por las baldosas. El timbre parecía más fuerte de lo normal. Mi mano tembló cuando dejé la taza y tomé el celular. El nombre de Loretta brillaba en la pantalla. Brent murió anoche. Su voz era plana, clínica, como si leyera una lista de supermercado y no estuviera anunciando que mi hijo, mi único hijo, había muerto. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hablé con él hace 2 días. El corazón se detuvo. El cáncer. Tengo arreglos que hacer. Click colgó así, sin más. Sin una disculpa, sin lágrimas, sin espacio para mis preguntas. Me quedé allí parado, sosteniendo el teléfono, mirando la pantalla en blanco, con el café olvidado y enfriándose. Brent había sonado débil cuando hablamos, claro, pero estable. Los médicos habían dicho que le quedaban meses, quizá más. ¿Cómo podía simplemente ya no estar? Empaqué con manos temblorosas, ropa interior, una camisa, artículos de aseo, todo arrojado dentro de una bolsa de viaje. Sobre mi tocador estaba un retrato enmarcado, Brent a los 25, sonriendo el día de su graduación, con su brazo alrededor de mis hombros. Lo tomé, recordando su voz en el hospital 2 semanas atrás. «Papá, voy a vencer esto. Aún no he terminado». Pero sí había terminado, y yo no estuve allí. El camino desde mi casa en los suburbios hasta la propiedad en San Diego tomó 45 minutos, aunque se sintieron como horas. Marqué redial una y otra vez a través del sistema del auto, escuchando el buzón de Loretta repetirse sin fin. Profesional, distante. Deje su mensaje después del tono. Loretta, soy yo de nuevo. Por favor, devuélveme la llamada. Necesito saber qué pasó. ¿Estuvo solo? ¿Dijo algo? Voy en camino. Debemos planear el funeral juntos. Nada. Las llamadas iban directo al buzón, una tras otra. Cada tono sin respuesta apretaba el nudo en mi pecho. ¿Por qué no respondía? ¿Qué podía ser tan urgente que no podía darme 5 minutos para hablar de nuestro hijo? Entré a la calle familiar poco después de las 9. La propiedad se alzaba al frente, la casa que Brent había construido con el dinero de su software, llena de ángulos modernos y vidrio. Había pasado allí días de acción de gracias, cumpleaños, había visto a mi nieto dar sus primeros pasos en ese jardín. Pero algo no estaba bien. La reja de hierro estaba entrecerrada, apenas dejando espacio para que pasara una persona. Normalmente, Loretta la dejaba abierta para la familia. Aparqué en la calle y caminé por la abertura. Había 2 autos en la entrada circular, el BMW blanco de Loretta y un sedán negro que no reconocía. ¿Quién estaba allí? La puerta principal se abrió antes de que llegara. Loretta estaba en el umbral, bloqueando la entrada. Llevaba jeans oscuros y un suéter crema, su cabello rubio perfectamente recogido. No había lágrimas, ni ojos enrojecidos. Me miró como se mira a un repartidor que llega a una hora inconveniente. Loretta. Me acerqué para abrazarla, para compartir ese dolor imposible, pero ella retrocedió y cruzó los brazos. El mensaje estaba claro. Morton, no te pongas demasiado cómodo aquí. Con que hayas venido, basta. Me detuve, sorprendido. Loretta, él era mi hijo. Necesito verlo. Necesito entender. No hay nada que entender. Ya no está. ¿Dónde está? Sigue dentro. Quiero estar con él. La funeraria ya lo recogió. Yo me encargué. Sin avisarme,
sin dejarme despedirlo. Cambió de postura, impaciente. Detrás de ella podía ver la sala, la silla médica de Brent, su colección de electrónicos antiguos en los estantes, fotos de nuestra familia, de mi familia. Pero ella estaba allí, como una guardiana, negándome el acceso al hogar de mi propio hijo. Tendrás tu oportunidad en el funeral. Es en 3 días. Te enviaré los detalles por mensaje. Comenzó a cerrar la puerta. En serio estaba cerrándola con yo allí parado. Loretta, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué actúas? ¿Cómo que, Morton? Sus ojos se endurecieron. Como si yo mandara ahora. Porque lo hago. La puerta se cerró. No de un portazo. Eso habría sido demasiado emocional. Solo un clic firme y definitivo. Me quedé en el porche, sintiendo el viento de marzo atravesar mi chaqueta. Detrás de mí, el sedán negro reposaba como un signo de interrogación. Encima, el cielo azul, indiferente. Dentro, las pertenencias de mi hijo rodeaban a una mujer que me había excluido de su muerte como si yo fuera un desconocido. Mis instintos de fiscal, dormidos durante 15 años desde mi retiro, despertaron. Algo estaba mal. Legalmente mal. Emocionalmente mal. Caminé hacia el auto y saqué el teléfono. Esta vez no llamé a Loretta. Busqué un contacto que no marcaba hacía meses. Richard Moss, ex colega, aún ejercía derecho sucesorio. Si Loretta había organizado el traslado del cuerpo, hecho planes funerarios y tomado control tan rápido, debía tener documentos legales, un testamento, un poder, algo. Y lo iba a averiguar. La reja seguía entrecerrada cuando llegué a la calle. Miré la casa una vez más. En una ventana del segundo piso, la antigua oficina de Brent, vi una sombra moverse. Loretta, probablemente, ya retomando lo que fuera que estuviera gestionando con la persona del sedán negro. Marqué. Richard contestó al segundo tono. Morton, ¿cuánto tiempo? ¿Qué ocurre? Mantuve la voz firme, años de autocontrol en la sala de audiencias. Mi hijo murió anoche. Su esposa está actuando extraño, bloqueándome, no responde preguntas. Necesito asesoría sobre procedimientos sucesorios. ¿Qué tan rápido puede alguien tomar control del cuerpo? ¿Hacer arreglos antes de avisar a la familia? Hubo una pausa. Morton, lamento tu pérdida, pero eso es inusual. Legalmente, como cónyuge tiene prioridad, pero la velocidad de la que hablas levanta preguntas. ¿Cuándo podemos vernos? Hoy, dije. Ahora, si es posible. Ven a mi oficina. En 1 hora. Conduje lejos de la propiedad, viéndola hacerse pequeña en el retrovisor. Brent estaba allí en alguna forma, no su cuerpo, ya no, pero su vida, sus pertenencias, la verdad. Y Loretta custodiaba todo eso con una puerta cerrada y una sonrisa fría. Yo había sido fiscal por 30 años. Sabía encontrar la verdad escondida. Sabía cavar entre mentiras hasta que los cimientos cedieran. Y Loretta había cometido su primer error esa mañana, mostrar demasiado pronto su mano. Ser demasiado fría, demasiado rápida en alejarme. Las personas culpables siempre cometían ese error. Actuaban demasiado rápido, demasiado decididas, como si tuvieran algo que proteger. No sabía aún qué ocultaba, pero iba a descubrirlo. Los 3 días entre la puerta cerrada y el funeral pasaron como una mala pesadilla. Llamé a Loretta 6 veces, 6 veces directo al buzón. Llamé al oncólogo de Brent, quien confirmó lo que ya sabía. El cáncer era agresivo, pero Brent había estado estable días antes de morir. A veces empeoran de forma súbita, dijo con voz cargada de simpatía profesional. Lo siento mucho, señor Flores. Pasé esas noches en mi casa, rodeado de fotos de Brent, de niño, de joven creando su primera startup, del hijo que me llamaba cada domingo, hasta que Loretta apareció en su vida hace 2 años. Entonces las llamadas se volvieron mensuales, luego esporádicas, luego casi nulas. Richard me había dado información básica sobre sucesiones. Como cónyuge sobreviviente, Loretta tenía autoridad legal para hacer los arreglos. Pero también dijo algo que no pude olvidar: si sospechas irregularidades, documenta todo. Guarda cada mensaje, cada correo, cada interacción. La verdad siempre deja rastros.
Llegó el funeral. Llegué a la capilla Memorial Bayview a las 10 de la mañana del 18 de marzo. El estacionamiento ya estaba medio lleno. El salón velatorio olía a lirios y cera para muebles. Y allí estaba Loretta, en el centro de un grupo de personas que no reconocía, tocando el brazo de alguien con falsa simpatía, secándose los ojos con un pañuelo. Incluso desde lejos podía ver la actuación. 30 años interrogando testigos me habían enseñado a distinguir las emociones reales de las fabricadas. Llevaba un vestido negro de diseñador, probablemente más caro que mi pensión mensual. Su maquillaje era perfecto, lo suficiente para simular lágrimas sin arruinar nada. Me vio. Y su expresión no cambió. Ninguna señal. Ningún gesto. Simplemente volvió a su audiencia. Conté entre 40 y 50 personas. La mayoría, desconocidas. Luego vi dos rostros familiares en la esquina del fondo. Tom Ricker y Sam Oladipo, compañeros de universidad de Brent, socios suyos en los primeros días de la startup. Estaban apartados del grupo de Loretta, incómodos. El servicio comenzó a las 10:30. Nos sentamos. Yo quedé en la segunda fila en el funeral de mi propio hijo, porque Loretta había llenado la primera con sus amistades. El ataúd, cerrado, al frente. Madera de caoba, rosas blancas encima. Brent estaba allí, mi niño, y ni siquiera pude verlo una última vez. El director funerario habló brevemente. Luego Loretta subió al podio. Sostuvo los bordes, bajó la cabeza un momento para simular que reunía fuerza. Cuando levantó la mirada, sus mejillas brillaban con lágrimas perfectamente colocadas. Brent era mi todo, comenzó, con la voz quebrándose justo al final. Construimos una vida juntos, un negocio juntos, sueños juntos. Luchó con todas sus fuerzas y yo estuve a su lado hasta el último momento. Observé sus manos sobre el podio, firmes, controladas. Sus últimas palabras para mí fueron: «Encárgate de todo, mi amor». Y lo haré. Se lo prometí. Mi amor. Brent jamás decía mi amor. Cuando estaba cariñoso, decía cariño o amor, pero nunca esa frase. Ese no era su lenguaje. Pero nadie más allí lo sabía. Todos se tragaban cada palabra. Loretta siguió durante 5 minutos más, contando historias sobre su vida juntos, su supuesta devoción absoluta, su visión compartida. Al terminar, volvió a tocarse los ojos. Y las lágrimas desaparecieron en segundos. El dolor verdadero no se evapora así. El dolor real se queda, te embosca, te destruye en oleadas. Esto era otra cosa. Después del servicio, pasamos al área de recepción. Bocadillos, café, conversaciones bajas. Necesitaba aire. Salí al pasillo cubierto, aflojé la corbata, respiré. A través de la ventana pude ver un cuarto lateral. Loretta estaba sola, revisando su teléfono. Su rostro relajado. Una sonrisa leve. No tristeza. Otra cosa. Satisfacción. Quizá diversión. Entonces alguien entró y su máscara de viuda desconsolada volvió al instante. Perfecta. Automática. Volví adentro. Tom y Sam se acercaron junto a la mesa del café. Señor Flores. Tom estrechó mi mano. Lo sentimos mucho. Brent era el mejor de nosotros. Gracias, Tom. Aprecio que hayan venido los dos. Sam se inclinó un poco, hablando en voz baja. Señor, ¿podemos hablar en privado? Hay algo, miró hacia Loretta. Algo que creemos que usted debería saber. Antes de que pudiera responder, la voz de Loretta cortó el aire como un cuchillo. Morton, no tienes por qué preocuparte por estas cosas. Había aparecido sin que la notáramos. No miraba a Tom ni a Sam. Me miraba a mí, con una sonrisa afilada. Estás retirado, viejo pensionado. Deja que quienes realmente conocían a Brent se encarguen. La sala se silenció. Varias personas se volvieron a mirar. Viejo pensionado. Lo dijo lo bastante fuerte para que todos escucharan, reduciéndome a un anciano inútil incapaz de entender a su propio hijo. Tom abrió la boca, pero le toqué el brazo. Aquí no. Ahora no.
Solo estaba ofreciendo mis condolencias a los amigos de Brent, dije con calma. Claro. Su tono era veneno dulce. Muy amable. Pero yo estoy organizando la recepción. Puedes relajarte. Disfruta los bocadillos. Se volvió hacia Tom y Sam. Gracias por venir. Brent lo habría apreciado. Caminé hacia un rincón y dejé que la rabia se asentara antes de que se notara en mi rostro. Alrededor, la gente comía, hablaba en voz baja, hacía las cosas que la gente hace tras un funeral. Loretta se movía entre ellos como una política en campaña. Una hora más tarde, con los invitados yéndose, la intercepté cerca de la entrada. Necesitaba respuestas. Loretta, tenemos que hablar del testamento de Brent, de sus últimas voluntades. Yo soy su padre. Ella retiró el brazo con dramatismo, como si yo hubiera intentado agarrarla bruscamente, cuando ni siquiera la había tocado. Varias personas miraron. Brent me dejó todo a mí, dijo en voz alta. La casa, el negocio, todo. No eres necesario aquí. ¿No lo entiendes? Él nunca habría hecho eso. Pero según ella, sí. Y yo debía aceptarlo. Se volvió hacia una pareja cercana y, con voz suave, dijo, disculpen. El duelo hace que la gente actúe de maneras extrañas, ¿verdad? Vi sus caras, lástima. Pero no por mi pérdida. Por mi aparente confusión. Pero yo ya no estaba confundido. Estaba viendo todo con claridad. No era que Loretta estuviera lidiando el duelo de una forma distinta. No. Era que estaba celebrando. Y quería que yo lo supiera. Quería que me sintiera impotente, excluido, disminuido. Viejo pensionado. No eres necesario aquí. Saqué mi teléfono y salí al estacionamiento. El aire de la tarde de marzo era frío. Busqué otro nombre, Elena Vázquez, investigadora privada. Habíamos trabajado en casos de fraude. Si seguía activa, seguía siendo letal. Ella podía encontrar cosas que ningún abogado ni proceso sucesorio descubrirían. Respondió al segundo tono. Morton Flores. Ese es un nombre que no escuchaba hace tiempo. ¿Cómo va la jubilación? No va, dije. Necesito tu ayuda. Mi hijo murió y su esposa oculta algo. No sé qué, pero necesito averiguarlo. Ella escuchó todo sin interrumpir. La llamada fría, la puerta cerrada, la actuación en el funeral, lo del testamento, cada detalle. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Morton, si ella miente sobre el contenido del testamento, lo sabremos. Si oculta bienes, los encontraremos. Pero debes entender algo. Si cavamos y encontramos lo que temes, va a doler. ¿Estás listo? Miré la capilla. A través de las puertas de vidrio, vi a Loretta todavía moviéndose entre la gente, actuando, convencida de que ya había ganado. Estoy listo, dije. Quiero la verdad, sea cual sea. Entonces empezamos mañana. Ven a mi oficina. Trae todo, mensajes, correos, cualquier documento. Construiremos la línea temporal de lo que realmente ocurrió. Colgué. Vi a los últimos invitados salir. Tom y Sam se acercaron. Señor Flores, dijo Sam en voz baja. Lo que queríamos decirle. Brent me llamó hace 2 semanas. Estaba preocupado por dinero. Dijo que algunas cuentas no cuadraban, que Loretta era evasiva cuando él preguntaba. Iba a investigar después de su siguiente tratamiento, pero luego... Luego murió, completé. Tom asintió. No queríamos decir nada en el funeral, pero tiene que saber que algo no estaba bien. Brent lo sabía. Ellos se marcharon. Yo quedé solo, viendo el sol bajar. Dentro del ataúd, Brent yacía ya reclamado por la funeraria que ella escogió, ya preparado para el entierro que ella eligió, envuelto en arreglos en los que yo no participé. Pero Brent había estado preocupado. Había hecho preguntas. Y luego su corazón se detuvo, rápida y convenientemente. Me senté en mi auto y dejé que mi mente de fiscal empezara a trabajar. Loretta decía que heredaría todo. Me había excluido de inmediato. Había actuado el duelo como una actriz profesional.
Había dicho frente a testigos que yo era un viejo pensionado. Pero había cometido errores. Demasiados. Demasiado rápido. Demasiado satisfecha. Demasiado confiada. Y me subestimó. Tengo 68 años. Estoy retirado hace 15. Vivo de una pensión. Para ella, soy exactamente lo que dijo, un viejo irrelevante. No tenía idea de que pasé 3 décadas desarmando mentirosos pieza por pieza, exponiendo fraudes, ganando cada caso importante. No sabía que nunca retrocedí ante una pelea, que nunca dejé un hilo sin jalar, que nunca dejé la verdad enterrada. Ella pensaba que había ganado. Pero esto ni siquiera había empezado. Manejé de regreso a casa. Mañana vería a Elena. Mañana empezaríamos a cavar. Y en algún punto, bajo los escombros de la muerte de mi hijo, hallaríamos lo que Loretta ocultaba. Porque ocultaba algo. Lo sabía como siempre había sabido que un testigo mentía, no por sus palabras, sino por los espacios entre ellas. Por lo no dicho. Por la actuación demasiado perfecta. Brent había hecho preguntas sobre el dinero. Luego Brent murió. Y ahora Loretta tenía todo el control. Eso no era duelo. Era estrategia. Y yo iba a desmantelarla. La llamada llegó cuando aún estaba en mi auto frente a la funeraria. Era el director. Señor Flores, debí mencionarle que la lectura del testamento es esta noche a las 6, en la propiedad. El abogado pidió que asistieran todos los familiares. Vi la hora. Me quedaban 40 minutos. Necesitaba café. Necesitaba pensar. Fui a una cafetería, pedí algo que ni siquiera quería y traté de prepararme para lo que Loretta planeaba. Porque esto era parte de un plan. Otra actuación. Otra humillación. Quería público cuando reclamara todo lo que Brent había construido. Bien. Que tuviera su momento. Llegué a la propiedad a las 5:50. La puerta ahora estaba abierta, a diferencia de esa mañana. Escuché voces dentro, vi gente moviéndose. El salón estaba organizado como una especie de sala de audiencias, sillas en filas frente a un escritorio de caoba donde un hombre mayor ordenaba papeles. 8 o 9 personas, casi todas amigas de Loretta. Y allí estaba ella, sentada en el sillón favorito de Brent, como en un trono. Me vio entrar y sonrió. Esa vez, una sonrisa real, afilada, satisfecha, cruel. Todos, anunció con voz clara. Aclaremos cómo son las cosas ahora. Las conversaciones callaron. La gente se volvió hacia ella. Ahora que el saco de dinero está muerto, se detuvo para enfatizarlo. Saco de dinero. Así llamó a su esposo fallecido. Yo heredaré los 100 millones, el negocio, esta casa, todo lo que Brent y yo construimos. Y Morton, me señaló. Tú te quedarás con los bolsillos vacíos. Puedes ir empacando tus cosas, viejo. Quizá encuentres un asilo que puedas pagar. Un par de miradas incómodas. Alguien le susurró algo. Ella lo ignoró. El abogado carraspeó. Señora Flores, quizá deberíamos, solo estoy siendo honesta, Robert. Todos deberían saber cómo están las cosas. Se sentó de nuevo, esperando el aplauso que no llegó. El abogado, Robert Carmichael, era un hombre de unos 70 años, pelo plateado, postura de alguien con medio siglo de experiencia. Le lanzó a Loretta una mirada que yo conocía muy bien, la mirada que se le da a alguien que está por recibir muy malas noticias. Señoras y señores, gracias por asistir en este día tan difícil. Soy Robert Carmichael, abogado de la sucesión de Brent Michael Flores. Procederé a leer el último testamento, firmado el 28 de febrero de 2025 y debidamente atestiguado conforme a la ley de California. Abrió el sobresellado con precisión, ajustó sus lentes y luego miró directamente a Loretta. Señora Flores, por favor abandone esta sala. Usted no tiene nada que hacer aquí. Silencio. Completo. Total. Loretta soltó una risa confusa. Perdón, ¿qué? Esta es mi casa. Soy su esposa. No está nombrada en este testamento. Por favor salga para proceder con la lectura. Su rostro cambió ante mis ojos,
de sonrisa, a confusión, a incredulidad. Eso es imposible. Carmichael señaló la puerta. Esta lectura es privada para beneficiarios y testigos. Yo soy la beneficiaria. Miró alrededor, buscando apoyo y encontrando solo ojos incómodos. Esto es absurdo. Morton, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? No dije nada. No podía. Mi garganta estaba cerrada. Carmichael continuó, voy a proceder. Señora Flores, puede quedarse si lo desea, pero no interrumpirá. Y comenzó a leer. Yo, Brent Michael Flores, estando en pleno uso de mis facultades, declaro que dejo toda mi herencia, incluyendo Flores Medtech Corporation, todas las propiedades, todas las cuentas financieras y todos los bienes personales, salvo aquellos específicamente asignados a otros, a mi padre, Morton Flores. Las palabras flotaron en el aire. No podía procesarlas. Loretta se puso de pie lentamente. Pálida. Tambaleante. Esto es un fraude, susurró. Y luego gritó, esto es un fraude. Él lo manipuló. Envenenaste su mente cuando estaba débil. Brent jamás me haría esto. Jamás. Intentó lanzarse hacia mí, pero alguien la sujetó. Pagarás por esto, Morton. Te llevaré a juicio. Probaré que eres un viejo manipulador que se aprovechó de un hombre enfermo. Lo volviste contra mí. Lo aislaste. Señora Flores. La voz de Carmichael cortó el escándalo. Debe retirarse ahora o llamaré a seguridad. La asistente lo hizo por él, guiándola hacia la puerta. Loretta forcejeó, pero terminó saliendo. Esto no ha terminado. Te destruiré, Morton. Te quitaré todo. Te arrepentirás. La puerta se cerró de golpe. A través de la ventana la vi subir a su BMW, arrancar con el motor rugiendo y salir casi derrapando. El abogado siguió leyendo. Donaciones menores, objetos personales para amigos, instrucciones para la transición del negocio. Escuché todo sin escucharlo. En 15 minutos todos se habían ido, excepto Carmichael, su asistente y yo. Carmichael se acercó con el testamento en la mano. Señor Flores, debemos hablar en privado. Su hijo quería que le dijera algo. Lo seguí por la casa, las fotos, la cocina, la escalera, memorias por todas partes. Entramos en el despacho de Brent. El cuarto olía a él, café, electrónica y esa colonia que usaba desde la universidad. Su computadora estaba apagada sobre el escritorio. Libros en los estantes. Una foto de él cortando el listón del primer local de su empresa. Carmichael cerró la puerta. Siéntese. Lo que voy a decirle no será fácil. Me senté. Él quedó de pie. Su hijo vino a verme hace 5 semanas, el 23 de febrero. Estaba débil. El cáncer progresaba. Pero su mente estaba clara. Clara y enojada. Mi pecho se apretó. Me dijo que había descubierto algo sobre su esposa. Algo que requería acción inmediata. No me mostró pruebas. Dijo que aún las reunía, que no quería actuar hasta estar seguro. Pero sospechaba que Loretta tenía una aventura. Y que había irregularidades en las cuentas del negocio, transferencias que él no autorizó, dinero moviéndose a cuentas que no reconocía. ¿Cuánto dinero? No lo dijo. Pero lo suficiente para alarmarlo. Lo suficiente para cambiar su testamento de inmediato, antes de tener todas las pruebas. Tragué saliva, mirando la foto. No me dijo nada de esto, quería estar seguro primero. Dijo que usted le enseñó eso. Nunca hagas acusaciones sin pruebas. Él estaba reuniendo esas pruebas cuando Carmichael se detuvo. Cuando su corazón se detuvo. Cuando su corazón se detuvo de forma repentina, convenientemente. Señor Flores, dijo, soy abogado, no detective, pero he manejado suficientes sucesiones para saber cuando algo no encaja, y esto no encaja. La reacción de Loretta esta noche no fue sorpresa. Fue furia por haber sido descubierta. Sea lo que sea que su hijo sospechaba, yo creo que tenía razón. Colocó el testamento sobre el escritorio entre nosotros. Usted es ahora el albacea. Tiene autoridad legal para revisar todo.
registros comerciales, cuentas personales, todo. Si hay pruebas de que algo está mal, las encontrará. Y si las encuentra, me miró directamente, usted sabrá qué hacer con ellas. Tomé el testamento, recorrí el texto con la mirada. 28 de febrero, menos de 3 semanas antes de que Brent muriera, murmuré. Ella va a pelear esto, añadí. Por supuesto que sí. Alegará influencia indebida, incompetencia mental, manipulación. Lo arrastrará por el tribunal testamentario durante años si puede. Carmichael sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su saco y la dejó sobre el escritorio. Necesitará un buen abogado especializado en herencias. No yo. Yo represento al albacea, no a usted personalmente. Pero esta mujer, Elizabeth Wright, es la mejor en San Diego para testamentos impugnados. Tomé la tarjeta sin leerla realmente. Una cosa más, dijo Carmichael en voz baja. Las últimas palabras de su hijo hacia mí cuando firmó este testamento. Dijo, si algo me pasa, asegúrese de que mi padre sepa que confiaba en él. Que sepa que lamento haber dejado que ella se interpusiera entre nosotros. Fueron sus palabras exactas. La garganta se me cerró. Asentí, incapaz de responder. Carmichael salió, cerrando la puerta con suavidad. Me quedé solo en el estudio de Brent, sosteniendo el testamento, respirando el aroma tenue de mi hijo y sintiendo el peso de lo que me había dejado. No solo dinero, no solo propiedad. Una misión. Averigua lo que hizo. Pruébalo. Arréglalo. Loretta me había llamado un viejo inútil, un pensionado sin poder, alguien fácil de humillar y descartar. No tenía idea de lo que acababa de provocar. La semana después de la lectura del testamento pasó en una especie de suspensión extraña. Permanecí en mi casa del barrio residencial, no en la propiedad de Brent. Me parecía incorrecto mudarme mientras todo seguía tan incierto. Carmichael me había explicado parte durante esa reunión privada en el estudio. Mi hijo sospechaba que Loretta le era infiel y había descubierto irregularidades en las cuentas de la empresa. No tenía pruebas, dijo Carmichael, pero tenía suficiente sospecha como para proteger sus activos. Quería que usted lo heredara todo porque sabía que ella lo tomaría y destruiría lo que él había construido. Pero la sospecha no era prueba. Y ahora yo era el albacea de una herencia bajo ataque. La carta certificada llegó un martes por la mañana, 25 de marzo. Supe lo que era antes de abrirla. El nombre del bufete en la parte superior, Blanc y Asociados. David Blanc. Lo recordaba de mis tiempos como fiscal. Agresivo, despiadado, de esos abogados que discutirían que el negro es blanco si su cliente paga lo suficiente. La demanda tenía 47 páginas. Me senté en mi mesa de cocina y leí. La demandante alega que el demandado, Morton Flores, aprovechándose de su posición como padre del fallecido, aisló deliberadamente a Brent Flores de su esposa, manipuló al fallecido durante periodos de extrema vulnerabilidad física y mental y ejerció influencia indebida para desviar la herencia de su beneficiaria legítima. Beneficiaria legítima. Ella escribió eso. Las acusaciones seguían página tras página. Abuso a un adulto mayor, explotación de un adulto vulnerable, interferencia con la relación marital, fraude. Cada párrafo era un cuchillo, preciso y destinado a herir. Dejé el documento, tomé mi teléfono. Antes de decidir a quién llamar, sonó. Tom Ricker, amigo universitario de Brent. Morton, creo que debes saberlo. Loretta está hablando. Le está diciendo a todo el mundo que tú fuiste abusivo con Brent, que lo alejaste de ella, que manipulaste todo. Cerré los ojos. Nada de eso es verdad. Lo sé. Yo conocí a Brent. Pero no todos lo conocían. Ella es convincente para quienes solo han escuchado su versión. Después de que Tom colgó, me quedé mirando la demanda. Esa era su estrategia, presión legal combinada con destrucción social. Atacar mi reputación, hacerme ver como el villano, obligarme a llegar a un acuerdo solo para que todo terminara. Pasé los siguientes 2 días investigando a abogados especializados en herencias. Mi experiencia como fiscal era en derecho penal. Yo conocía los tribunales, pero no las disputas testamentarias. Necesitaba a alguien que se dedicara exactamente a este tipo de batalla.
El nombre de Elizabeth Wright aparecía en 3 casos distintos: un testamento impugnado por una madrastra que intentó desheredar a los hijos biológicos, una demanda por abuso a un anciano contra una cuidadora y una disputa sucesoria compleja que salió en las noticias locales. Ganó los 3 casos. Llamé a su oficina un miércoles por la tarde. Wright y asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Mi nombre es Morton Flores. Necesito hablar con la señora Wright sobre un asunto de sucesión, una impugnación de testamento. La señora Wright está en juicio esta semana, pero tiene un espacio disponible el jueves a las 2. ¿Le sirve? Sí. Gracias. El jueves por la mañana reuní todo: el testamento, los expedientes médicos que demostraban la plena capacidad mental de Brent a finales de febrero, notas de mis visitas durante su enfermedad, el resumen de Carmichael sobre las sospechas de Brent. Conduje al centro de la ciudad hacia la dirección en el sitio web de Elizabeth. La oficina era una casa victoriana restaurada, en una calle tranquila, pintada color crema con molduras verde oscuro. Profesional, pero no impersonal. Llegué 15 minutos antes, me quedé en el coche componiéndome. A las 2 en punto, subí los escalones del porche y entré. La recepcionista me indicó el segundo piso. Elizabeth Wright me recibió arriba. Según su biografía, tenía 64 años, aunque parecía más joven. Cabello plateado corto, ojos grises tras gafas sin marco, traje azul marino. Me estrechó la mano con firmeza. Señor Flores, adelante. Su oficina daba a la calle, ventanas amplias, escritorio ordenado, diplomas en la pared. Me señaló una silla y se sentó frente a mí, no detrás del escritorio, lo que hacía la reunión más conversacional que formal. Hábleme de su relación con su hijo. No los hechos legales, la verdad. ¿Con qué frecuencia lo veía durante su enfermedad? Cada semana. A veces 2 veces por semana. Era mi único hijo. ¿Alguna vez habló con él sobre el testamento? Nunca. No supe que lo había cambiado hasta que Carmichael lo leyó. Ella asintió, tomando notas en un bloc amarillo. El testamento está fechado el 28 de febrero. ¿Qué pasó a finales de febrero? ¿Por qué Brent desheredaría de repente a su esposa? Carmichael mencionó que Brent sospechaba algo. Infidelidad, irregularidades financieras, pero no tengo pruebas. Entonces encontraremos pruebas. ¿Brent guardaba registros? Archivos en la computadora, el teléfono, documentos en su oficina. Tenía una oficina en la propiedad. No la he revisado todavía. Elizabeth se inclinó hacia adelante. Esto es lo que enfrentamos. Esta demanda, golpeó el documento que traje, alega influencia indebida e incompetencia mental. Pero Brent fue evaluado por su oncólogo el 27 de febrero. Yo verifiqué. Los expedientes médicos confirman que su función cognitiva estaba intacta. Y el testamento fue firmado ante 2 testigos independientes, ninguno de ellos usted. Subrayó secciones de la demanda con un marcador. Legalmente, ella no tiene base si el testamento fue ejecutado correctamente, y lo fue. Pero hay un problema. Levanté la vista. Puede prolongar esto en el tribunal sucesorio durante 2, 3 años. Puede congelar los activos de la empresa, presentar moción tras moción, destruir su reputación mediante declaraciones bajo juramento. A cada amigo suyo, a cada colega de Brent, los citará. Les preguntará sobre su relación con su hijo. Sembrará dudas. Cuando usted gane, su nombre estará arruinado y la empresa no valdrá nada. Entonces, ¿qué hacemos? No esperamos. Atacamos. Descubrimos lo que Brent sabía y lo probamos. Me quedé procesándolo. ¿Quiere investigarla? Quiero terminar lo que su hijo empezó. Si Loretta estaba robando a la empresa, encontraremos las transferencias. Si tenía un amante, encontraremos evidencia. No solo defenderemos el testamento. Presentaremos una reconvención, fraude, incumplimiento del deber fiduciario, robo. La convertiremos a ella en la acusada, no a usted. ¿Podemos hacer eso? Elizabeth sonrió. No con calidez, sino con determinación. Señor Flores, llevo 38 años ejerciendo derecho sucesorio. He visto cada truco, cada manipulación, y jamás he perdido un caso donde la verdad estaba de mi lado. Si su hijo sospechaba algo,
Hay evidencia. Solo tenemos que encontrarla. Se levantó, caminó hacia la ventana. Aquí está mi preocupación. Usted dijo que Brent murió repentinamente, fallo cardíaco por el cáncer. Pero él estaba estable, reuniendo evidencia, planeando actuar. Y entonces su corazón se detuvo, convenientemente antes de que pudiera demostrar nada. Un escalofrío me recorrió. ¿Cree que? Aún no creo nada. Solo observo el momento en que ocurrió. Por eso debemos avanzar rápido, antes de que desaparezca evidencia, antes de que se borren registros, antes de que testigos olviden o cambien sus historias. Se volvió hacia mí. Necesito acceso total a la oficina de Brent en la propiedad. Su computadora, su teléfono, cualquier registro personal, estados financieros de la empresa, contactos de empleados que pudieran saber sobre las irregularidades. ¿Puede conseguirme eso? La herencia es legalmente mía ahora. Puedo conseguirle lo que necesite. Bien. Me entregó una lista escrita a mano. Empezaremos con la vida digital de Brent, computadora, teléfono, correos electrónicos. Si sospechaba infidelidad y robo, habría buscado pruebas. Encontraremos lo que encontró o lo que no alcanzó a encontrar. ¿Puede ir mañana? Mañana por la mañana. Ella asintió, me estrechó la mano. Señor Flores, le diré algo que no acostumbro a decir en la primera reunión. Salí de mi semi-retiro para tomar este caso. ¿Sabe por qué? Negué. Porque estoy cansada de ver a gente decente destruida por interesadas y estafadores. Su hijo sabía que algo iba mal. Dio pasos para proteger lo que había construido y murió antes de poder terminar. Esto merece más que ver a su viuda robarlo todo mientras destruye la reputación de su padre. Me sostuvo la mirada. Vamos a terminar lo que él empezó. Y vamos a asegurarnos de que ella pague por lo que hizo. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido desde la llamada de Loretta 2 semanas atrás. Propósito. No solo duelo, no solo confusión. Dirección. El trayecto hasta mi casa tomó 40 minutos en el tráfico de la tarde. Repetí mentalmente las palabras de Elizabeth. Atacamos. Encontramos pruebas. La convertimos en la acusada. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con la lista que me había dado. Computadora, teléfono, registros financieros, correos, todo lo que Brent habría usado para investigar a su esposa. Pero había un problema. Aunque tenía acceso a la propiedad y a la oficina de Brent, su computadora tendría contraseña, su teléfono estaría bloqueado, su correo electrónico protegido. Yo no podía vulnerar esos sistemas. Pero conocía a alguien que sí. Elena Vázquez, la investigadora privada a la que había llamado después del funeral. ¿Tenía esas habilidades o conocía a quienes las tenían? Busqué su número y envié un mensaje. Necesito tu ayuda mañana. Informática forense. ¿Puedes verme en la propiedad en San Diego a las 9 de la mañana? 30 segundos después, respondió. Dirección. La envié. Miré mi pequeña cocina, la casa donde había vivido durante 20 años. La vida tranquila de jubilado. Esa vida había terminado. Había terminado desde la voz helada de Loretta. Brent murió anoche. Ahora solo quedaba esto, la investigación, las pruebas, la verdad y lo que viniera después de hallarla. Pensé en Brent en esas últimas semanas, débil pero decidido, investigando a su propia esposa, cambiando su testamento, intentando proteger lo que había construido. Había sabido que algo estaba mal. Estaba reuniendo pruebas. Y entonces su corazón se detuvo. Mañana empezaría donde él se quedó. Encontraría lo que él no alcanzó a revelar. Probaría lo que él sospechó. Y si su muerte tuvo algo más que cáncer detrás, si hubo algo deliberado, algo criminal, también lo descubriría. Elizabeth tenía razón, no estábamos jugando a la defensa. Estábamos atacando. Ya no era el anciano confundido y dolido que Loretta había menospreciado en el funeral. Era un fiscal otra vez. Y ella acababa de convertirse en mi objetivo. Elizabeth llegó a la propiedad a la mañana siguiente con su maletín y una expresión decidida. Yo había pasado la noche reuniendo lo que podía. Archivos comerciales de Brent. Estados de cuenta bancarios que encontré en su escritorio.
El portátil que usaba en casa. Dormí muy poco, repasando escenarios, preguntas. ¿Qué había descubierto Brent? ¿Qué había tenido miedo de decirme? Veamos qué quería que encontráramos, dijo Elizabeth, sentándose en el escritorio de mi hijo. 20 minutos después, tuvimos nuestra primera respuesta. Insertó una memoria USB en la laptop de Brent, ejecutando un software de recuperación que mostró cientos de archivos eliminados. Observamos cómo aparecían los nombres en la pantalla. Loretta Transfers Bank SIP Offshore Research PDF Caed Alteri Lab Exe. Su hijo la estaba investigando, dijo Elizabeth. Mire estos términos de búsqueda: cuentas offshore, adulterio, propiedad conyugal, invalidar herencia. California. Él sabía que algo estaba mal. ¿Cuándo buscó esto? La actividad más reciente es del 26 de febrero. 2 días antes de cambiar el testamento. Brent estaba muriendo, apenas podía caminar del dormitorio al baño, y aún así estaba investigando a su esposa. Elizabeth revisó el historial del navegador recuperado, páginas sobre fraude financiero, leyes de California, procesos de divorcio. Cada búsqueda era una huella del avance de sus sospechas. Necesitamos verificar lo que encontró, dijo Elizabeth. Esto muestra lo que sospechaba, pero necesitamos pruebas. Salí para hacer una llamada. Richard Moss, el abogado que me había asesorado inicialmente, tenía contactos fuera del mundo legal. Richard, necesito un favor. Extraoficial. Rápido. Una auditoría financiera privada. ¿Qué tan extraoficial? Digamos que quiero evitar divulgaciones judiciales hasta tener pruebas sólidas. Conozco a alguien. Es cara y minuciosa. Nombre de la empresa. Flores Medtech Corporation. 2 años de transacciones. Busca irregularidades. Haré la llamada. 4 días después, Elizabeth y yo estábamos en su oficina cuando llegó Patricia Chen, contadora forense. Presentó un informe encuadernado, profesional, devastador. Señor Flores, dijo Patricia, su nuera ha estado saqueando la empresa sistemáticamente. Señaló columnas de números. 2,3 millones de dólares en 18 meses, transferidos a cuentas en las Islas Caimán. Cada transacción autorizada con la firma de Loretta. Legal en apariencia. Fraudulenta en realidad. ¿Podemos probar fraude? Preguntó Elizabeth. Si logran demostrar que las cuentas offshore son de ella personalmente, sí. Eso es malversación. Pero necesitarán los registros bancarios de Caimán, citaciones, cooperación internacional. Los conseguiremos, respondió Elizabeth. ¿Qué más? Las transferencias están disfrazadas como honorarios de consultoría y compras de equipo, todas aprobadas mientras Brent estaba hospitalizado o recibiendo tratamiento. Esperó sus momentos de mayor vulnerabilidad, dijo Patricia. Sentí una ira fría expandirse en mi pecho. Mientras Brent luchaba contra el cáncer, ella robaba la empresa que él había construido. Después de que Patricia se fue, Elizabeth dijo: «Esto prueba el robo, pero si demostramos infidelidad, también podemos reclamar incumplimiento del deber fiduciario y afectar sus derechos conyugales. ¿Cómo probamos una aventura?» Elizabeth sacó su teléfono. «Conozco a alguien. Marcus Webb, ex detective de la policía de San Diego. El mejor. Lo conocimos al día siguiente en su oficina. Tenía alrededor de 60 años, fuerte, ojos grises, energía de alguien que aún entrenaba. Espreadamos las pruebas en su escritorio. Primero estableceré sus patrones», dijo Webb. «¿Dónde va? ¿Con quién se reúne? Rutina diaria. Si hay otra persona, lo encontraré. Usualmente toma 1 o 2 semanas. Necesitamos documentación admisible», añadió Elizabeth. 30 años en el departamento, respondió Webb. «Sé exactamente lo que necesitan los tribunales». 5 días después, Webb envió archivos encriptados. Los vimos en la computadora de Elizabeth. Un estacionamiento. El BMW blanco de Loretta. Un hombre acercándose, treintañero, atlético, ropa de gimnasio. Se abrazaron. No fue un saludo amistoso. Fue un beso apasionado, largo, inequívoco. Más vídeos. Ella entrando a su edificio, saliendo 3 horas después,
encuentros en cafés, manos entrelazadas. El informe incluía: asunto, Loretta Flores. Segundo sujeto, Mark Taylor, 39 años, entrenador personal. Análisis sugiere relación de 14 meses. No algo reciente. 14 meses. Brent fue diagnosticado con cáncer pancreático hace 16 meses. Mientras Brent estaba muriendo, dije. Elizabeth respondió. En California, el adulterio afecta los derechos sobre la propiedad conyugal. Esto cambia todo. Pausó el vídeo. Esto basta. Podemos presentar una contrademanda, frenar la suya. Tomé las fotos. Dozens de ellas. Loretta riendo. Mark tocando su espalda. Entrando al departamento. Pensé en Brent, débil, tratando de proteger su legado. No, dije. Elizabeth levantó la mirada. No revelamos nada aún. La dejamos creer que está ganando. Quiero saberlo todo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué más oculta? Elizabeth me observó y comprendió. De acuerdo. Seguiremos. Me guardé una de las fotos en el maletín. El fiscal que había dormido dentro de mí durante 15 años estaba despierto. Y la presa no sabía que ya la estaba cazando. Las semanas siguientes seguimos una rutina. 3, a veces 4 noches por semana, conducía a la oficina de Elizabeth y trabajábamos hasta las 9 o 10. Evidencia, estrategias, preparación legal. Entretanto, Webb enviaba actualizaciones, más fotos, más pruebas de la duración del romance. La auditoría financiera completada. El rompecabezas listo para armar. Y entre documentos y largos días, algo cambió. Primero fueron preguntas triviales sobre café. Luego preguntas sobre familia. Luego recuerdos que nunca había contado. Una noche de finales de abril, Elizabeth cerró un expediente y me dijo: ¿Puedo preguntarle algo personal? No sobre el caso, sobre usted. La oficina estaba silenciosa. Solo nosotros dos. La luz cálida de la lámpara. Claro. Tardó un momento en formularlo. ¿Cómo sobrevivió? Ver a su hijo apagarse, no solo por el cáncer, sino antes, cuando eligió a alguien que usted sabía que no era buena para él. Nunca había hablado de eso con nadie. Mal, al principio. Intenté advertirle con suavidad. Él dijo que yo estaba celoso, que no aceptaba que tuviera su propia vida. ¿Y entonces se apartó? ¿Qué más podía hacer? ¿Arriesgarme a perderlo por completo? Me dije que si les daba espacio, si no intervenía, con el tiempo él vería quién era ella. Pero luego enfermó, y ya no hubo tiempo. Miré mis manos. Nunca sabré si hice lo correcto. La mano de Elizabeth se deslizó sobre la mesa y cubrió la mía. No dramática. Solo sincera. Usted no podía cambiarlo, dijo. Algunas personas ven lo que quieren ver hasta que la realidad se impone. Créame, lo sé. Retiró su mano, lentamente, pero el calor permaneció. Mi marido me dejó por una pasante del bufete, dijo. 26 años. Recién graduada. Yo tenía 54, y de repente ya no era suficiente. Se llevó la mitad de todo lo que había construido. ¿Cómo sobrevivió usted? Mal, al principio. Sonrió ligeramente. Luego entendí algo. No quería a alguien incapaz de ver mi valor. Trabajar era más fácil que enfrentar la soledad. Me retiré parcialmente porque estaba cansada de ver parejas felices y preguntarme qué había hecho mal. Resultó que no era yo el problema. Ni yo lo era, dije. No. Ninguno de los dos. El silencio que siguió fue distinto. No era silencio de trabajo. Era expectante. Elizabeth carraspeó, movió unos papeles. Tal vez deberíamos, ya es tarde. Pero al día siguiente tomamos café antes de trabajar. Y unos días después, almorzamos juntos. Las conversaciones se hicieron más profundas. Sus caminatas por la montaña. La boda de su hija el verano pasado. Mis tardes enseñándole a Brent a pescar en el lago de nuestra vieja casa. Fuiste fiscal federal durante 30 años y nunca habías visto El Padrino. Elizabeth adoptó un tono de horror fingido. Sonreí.
Vivía drama de sala de justicia todos los días. ¿Por qué lo vería por entretenimiento? Porque es arte, Morton. Estamos arreglando esta brecha cultural de inmediato. El uso casual de mi nombre de pila, el tono burlón, me di cuenta de que habíamos cruzado una línea invisible sin que ninguno de los dos la reconociera. Una tarde, Elizabeth me mostró una foto en su teléfono. La boda de su hija, ella con un vestido azul, sonriendo más blanco de lo que la había visto sonreír en todas nuestras sesiones de trabajo. Nos inclinamos juntos, mirando la pantalla. Pude oler su perfume, algo sutil, profesional. Nuestros hombros se rozaron. Ninguno se apartó. «Se parece a ti», dije. «Tiene la terquedad de su padre, desafortunadamente». Elizabeth bajó el teléfono, pero no se retiró. Estábamos a centímetros, sus ojos encontrando los míos. Por un momento, ninguno habló. El aire se sentía diferente. Cargado. Entonces su teléfono vibró. Se enderezó, revisando el mensaje. El momento se rompió. «Es mi asistente. David Blanc presentó algo. Moción de emergencia. La trae ahora». 20 minutos después, leímos juntos el escrito de Blanc. Relación inapropiada, conflicto de intereses, violación ética, representación comprometida. El lenguaje era inflamatorio, acusatorio, diseñado para desacreditarnos. La cara de Elizabeth se enrojeció de ira. Esto es especialidad de David Blanc. Cuando no puede ganar con los hechos, va contra el carácter. Está alegando que tenemos una relación inapropiada que compromete mi representación. ¿La tenemos? Me miró con cuidado. ¿Una relación inapropiada o una relación que David Blanc intenta hacer parecer inapropiada? Dije. Ambas preguntas importan. Sí, lo hacen. Elizabeth dejó la moción, se frotó las sienes. Debería recusarme. Es la opción segura. Puedo referirte a otro abogado, alguien igualmente calificado. La miré a través del escritorio. Esta mujer que comprendía mi dolor, que me había ayudado a encontrar mi fuerza de nuevo, que se había convertido en más que mi abogada durante estas semanas. ¿Es eso lo que quieres? Su mano descansaba sobre el documento, su armadura profesional firme, pero sus ojos revelaban otra cosa. Lo que quiero, dijo lentamente, y lo que es correcto no siempre son lo mismo. Me levanté, preparándome para salir por la noche. La hora tardía, la tensión acumulada de semanas trabajando juntos, el peso de las acusaciones de Blanc, todo nos presionaba. Entonces necesitamos decidir qué importa más. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve y me volví. Por lo que vale, Elizabeth, no me he sentido tan lúcido en años. No comprometes mi juicio. Lo agudizas. La dejé allí, sentada sola en su oficina, la moción sobre su escritorio entre nosotros como un desafío. Afuera, me senté en mi coche un largo rato antes de encender el motor. El aire de la noche era fresco, la calle tranquila. A través de su ventana, podía ver a Elizabeth aún en su escritorio, leyendo la moción de nuevo, sopesando sus opciones: seguridad profesional o riesgo personal, corrección legal o conexión humana. Comprendía el dilema. Yo también lo estaba viviendo. Este inesperado sentimiento de volver a la vida tras años de entumecimiento, de aislamiento, encontrando a alguien que me veía no como un anciano, ni como un fiscal retirado viviendo de recuerdos, sino como alguien con valor, alguien que vale la pena conocer. Loretta había intentado disminuirme, llamarme un jubilado sin poder, irrelevante, fácilmente desechable. Pero Elizabeth veía algo diferente, y yo la veía a ella. No solo la abogada competente, sino la mujer que había sobrevivido a la traición y se reconstruyó más fuerte. Arranqué el coche, me alejé del cordón de la acera. Detrás de mí, la luz de la oficina de Elizabeth permaneció encendida. Mañana tomaría su decisión. Mañana enfrentaríamos lo que viniera. Pero esa noche, conduciendo por calles vacías, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No solo por justicia contra Loretta, no solo por ganar el caso. Esperanza de que, a 68 años, la vida aún tuviera sorpresas. Buenas. La audiencia se programó para la primera semana de mayo. Elizabeth presentó su respuesta a la moción de Blanc,
un escrito de 20 páginas que abordaba directamente la alegación de relación inapropiada mientras se centraba en la evidencia que habíamos reunido contra Loretta. Decidió no huir de la acusación, sino enfrentarla y demostrar, a través de su preparación y defensa, que nuestra amistad fortalecía y no comprometía su representación. Pasé esa semana en una preparación extraña, revisando testimonios potenciales, organizando documentos, volviendo mentalmente al espacio de la sala de justicia que había habitado durante 30 años. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no estaría en la mesa de la fiscalía dirigiendo el caso. Estaría en la mesa del acusado, confiando en que alguien más luchara por mí. La mañana de la audiencia me puse mi traje de sala de justicia, gris carbón, ligeramente ajustado en los hombros tras 3 años de retiro, y me ajusté la corbata. Elizabeth me encontró en las escaleras del juzgado. Entramos juntos. El olor me golpeó primero, madera antigua y cera de piso, el aroma particular de los procesos legales que había olvidado hasta ese momento. La sala de testamentos era más pequeña que las salas penales que conocía, pero el peso era el mismo. La juez Patricia Rees presidía desde el estrado, cabello plateado, más de 60 años, con la expresión de alguien que había visto cada táctica de manipulación en litigios de sucesiones. Elizabeth me apretó el brazo brevemente antes de abrir su maletín con precisión profesional. Tomamos asiento en la mesa del acusado. Al otro lado, David Blanc organizaba sus documentos con teatralidad. Loretta a su lado, vestida de negro conservador, actuando como la viuda agraviada. «Comencemos», dijo la juez Hendrick. «Señor Blanc, su moción para descalificar a la abogada». Blanc se levantó, gesticulando ampliamente. «Su señoría, la evidencia muestra una relación inconcebible entre la abogada y su cliente. La señora Wright y el señor Flores han sido vistos juntos repetidamente en restaurantes y en algunas ocasiones pasando tardes solos en la oficina de ella. Sacó fotos, aparentemente de almuerzos con nosotros. Esto va más allá de la representación profesional. Compromete el juicio de la señora Wright y crea violaciones éticas que exigen su retiro del caso». La juez Hendrick miró a Elizabeth. «Señorita Wright». Elizabeth se levantó con calma. «Su señoría, el señor Flores y yo hemos desarrollado respeto mutuo y amistad durante esta representación. No me disculpo por tratar a mi cliente como un ser humano y no como un expediente. Mi juicio sigue siendo sólido, mi defensa vigorosa y mi ética intacta. El señor Blanc ha presentado insinuaciones, pero ninguna evidencia de deterioro». La juez estudió a ambos por un momento. «Señor Blanc ha presentado insinuaciones, pero ninguna evidencia de que la representación de la señorita Wright se haya visto comprometida. Los abogados y los clientes son seres humanos que a veces forman amistades. A menos que pueda demostrar deterioro real del juicio o violación ética, esta moción se niega. La señorita Wright permanece como abogada registrada». Blanc apretó la mandíbula. Se sentó y susurró algo a Loretta. «Ahora, abordemos el contencioso de la herencia», dijo la juez Hendrick. Las siguientes 2 horas fueron una demolición metódica. Blanc llamó testigos, un vecino que aseguraba ver mi coche en la propiedad frecuentemente, un conocido lejano que afirmaba que yo había estado vigilando a Brent durante su enfermedad. Cada testimonio me pintaba como depredador, manipulador, aprovechándome de mi hijo moribundo. Los interrogatorios de Elizabeth fueron quirúrgicos. «Señora Patterson, usted declaró haber visto al señor Flores visitar a su hijo». «Frecuentemente». «¿Presenció alguna de estas visitas personalmente?» «No, pero vi su coche». «Entonces, ¿no sabe lo que ocurrió durante esas visitas?» «Bueno, no». ¿Sabía que Brent Flores llamaba a su padre todos los domingos durante 20 años antes de su enfermedad?» «Silencio. Permítame reformular. Está testificando sobre la frecuencia de las visitas, pero no tiene conocimiento personal sobre su naturaleza o contenido». «Correcto». Elizabeth presentó los registros médicos del oncólogo de Brent, documentando su capacidad cognitiva intacta hasta el 28 de febrero, día en que firmó el testamento. Robert Carmichael testificó sobre la ejecución del testamento, confirmando la claridad mental de Brent y sus instrucciones deliberadas. Luego, Elizabeth hizo su movimiento. «Su señoría, la defensa se ha centrado en la relación del señor Flores con su hijo moribundo. Me gustaría redirigir la atención a la relación de la señora Flores con otra persona durante el mismo periodo.
Presionó un botón. La pantalla del juzgado se iluminó. La fotografía era grande, indiscutible, Loretta con un hombre más joven besándose en un estacionamiento. La fecha, 15 de enero de 2025. La sala quedó en silencio. Esta es Loretta Flores con Mark Taylor, tomada el 15 de enero de este año. Brent Flores aún estaba vivo, recibiendo quimioterapia. La relación había continuado durante más de un año. Más fotos. Loretta y Mark abrazándose, entrando a su edificio, sentados juntos, tomados de la mano. Observé cómo el rostro de Loretta palidecía. Blank se inclinó y susurró con urgencia. Su señoría, continuó Elizabeth, en California, el adulterio durante el matrimonio afecta los derechos sobre la propiedad comunitaria y la herencia. La señora Flores no fue la esposa dedicada cuidando a su esposo moribundo. Conducía un affair de largo plazo mientras planeaba heredar su patrimonio. Loretta se levantó abruptamente. Esas fotos son engañosas. Mark me ayudaba en un momento difícil. Era un amigo cuando necesitaba apoyo. La expresión de Elizabeth no cambió. Un amigo al que le compró un Rolex de $15,000 con fondos matrimoniales. Mostró registros financieros. Un amigo al que le envió mensajes: no puedo esperar a sentir tu cuerpo contra el mío mientras tu esposo estaba en cuidados paliativos. Mostró registros de mensajes. Señora Flores, el adulterio no solo es moralmente reprobable. Es legalmente relevante. Loretta se sentó abruptamente, el rostro encendido. Blank se levantó rápido. Su señoría, solicito un receso para consultar con mi clienta. La jueza Aris miró la evidencia en pantalla, luego a Loretta y de nuevo a Blank. Tomaremos un receso de 30 minutos. Señor Blank, sugiero consulte con su clienta si continuar esta litigación sirve a sus intereses. El mazo golpeó. La sala estalló en murmullos. Observé a Loretta y Blank reunidos en una conferencia susurrada, sus manos gesticulando frenéticamente. Elizabeth empacó sus carpetas de evidencia metódicamente, rostro profesionalmente neutral, pero captó mi mirada, un instante de entendimiento compartido. Me levanté, necesitando aire. El pasillo estaba lleno de gente del público, reporteros con cuadernos, curiosos observadores, y allí, apoyado contra la pared del fondo, observándome con pura hostilidad, estaba un hombre que solo había visto en fotos de vigilancia, Mark Taylor, el entrenador personal. Había venido al juzgado. Nuestros ojos se encontraron. Se separó de la pared y se acercó deliberadamente. El duelo permanecía, siempre permanecería, pero ya no dominaba. Coexistía con propósito, con amor, con la satisfacción de construir algo bueno a partir de algo terrible. Loretta se había ido. Había abandonado San Diego, y mi vida ya no tenía nada que ver con ella. Mark Taylor también había desaparecido. Su historia había terminado, concluida, y ya no valía la pena recordarla. Mi historia continuaba. El legado de Brent continuaba. La fundación ayudaría a familias, financiaría investigaciones y aliviaría el miedo de quienes enfrentaban lo que nosotros habíamos vivido. Eso era suficiente. Más que suficiente, era todo. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por acompañarnos.